Bueno, bien, buen llegados, buen día, buen dinero, buena salud, buen amor, buen feliz día de fin de Sabbat. Vamos a dar inicio a este diálogo de saberes. Gratísimas Mahatma Dvihasi que nos acompaña, le oímos con su saludo. Sí, sea un buen día para los asistentes a esta sala de conferencias, en la esperanza de que podamos llenar las expectativas espirituales que tienen todos o todas las asistentes en este concierto. Creo que la mayoría son evas. Las expectativas que se tienen al respecto de el tema que se ha planteado para este día, cual sigue siendo la mutacel de la sacra energía de la vida, pautas para la mutacel de la energía sexual en pareja. Entonces, esperamos que se puedan resolver las inquietudes que tienen en el alma y que surjan nuevas inquietudes para que así se siga acrecentando la sabiduría. Sean pues bien llegados y bien llegadas. Adelante. Sí, gratísimas por su saludo, Mahatma. En el portal Tu Sacra Sexualidad le estamos muy agradecidas por estar con nos. Vamos a iniciar con una hora cel que la eleva una Eva. Hola, buenas noches. De hecho, se presentó una vía que comunica a los municipios desde Bolívar y Contenido cuando todos los informados que se movilizaban en una patrulla realizando Hay alguien que tienes abierto el micrófono, Isidro. al detenerse y solicitar. Listo, estamos esperando una Eva que nos sentarme aquí dando la plegaria de inicio. Andrea Arboleda, Betty Ochoa, Coral Elide, Kimanas Vida, Melba. ¿Quién se anima a darnos la plegaria de inicio? Que abra su fono y nos quiera dar inicio con una hora a Dios. Bien, Mahatma, entonces la voy a hacer do. Entonces, en la posición mística, gratísimas Padre Dios, porque iniciamos este día lunar, con sabiduría. Te pedimos, Señor, que en este instante, en este tiempo, sea tu luz, tu sabiduría en el Mahatma Dvihasi, para lo que nos va a enseñar, a rebordar. Te pedimos, Señor, que seamos prestos a cumplir esta enseñanza, a corregir nuestros caminos, que no nos dejemos desviar ni a diestra ni a siniestra, que podamos estar en la fidelidad que tú nos has indicado. Te pedimos por los venerables maestros que estén donde estén con lo menester, con el sobreabunde, el alicierto, lo que menesten. Señor, cuida a nuestros maestros, cuida al Mahatma Justipol, nuestro presidente. Y todo esto y mucho más te lo agradecemos, te lo pedimos por los méritos de Jesús, de Jaqueliun Zeus Induceus y Samael Joab Bator Beor. Aom, Om sea. Mahatma, la sala es suya, prosiga. Bien, gratísimas. Bueno, vamos a iniciar las pautas para mutación en pareja con este punto que lo considero muy importante, y es que precisamente una de las cosas que tenemos que aprender a hacer es orar. En la mayoría de las gentes, cuando se les piden que hagan una oracel, no la hacen o se esconden. Por ejemplo, por acá teníamos, bueno, todavía
hace días que no le veo, pero es un señor que en un sacrofonezón le pedíamos que hiciera la oracel y se ponía rojo, rojo como un aguate y salía volado. Se retiraba más bien, se retiraba. O sea, le tenía miedo a hablar en público, tenía mucho miedo, pánico a hablar en público. Y la mayoría de la gente, unos le tienen miedo a hablar en público, otros de pronto no tienen miedo a hablar en público, pero dicen, bueno, ¿y yo qué voy a hablar? ¿Yo qué voy a decir? En una oracel, ¿qué podemos decir? Entonces hoy, y dado lo que ha pasado y que es frecuente, que solicitamos que hagan una oracel y nadie se atreve porque no saben qué decir y normalmente las oraciones que hacen las gentes vienen del devocionario católico, de la religión que tengan, donde son una serie de rezos que, por ejemplo, el de la Iglesia Católica, el Rosario, Dios te salve María, o sea, hay un montón de cosas que uno, igualmente yo lo hacía, repetíamos como cotorros, o como cotorras, ahí rediciendo unas cosas que a veces sin sentido muchas veces. Entonces, ¿cómo es que se ora? ¿Y qué tiene que ver la oracel con pautas para la mutacel en pareja? Tiene todo que ver porque la máxima oracel que podemos hacer a Dios es con los hechos en la unión sexual en pareja sin derramar el semen. Es una comunión con Dios y somos dioses. O sea, es la actitud que debemos asumir para la unión sexual. O sea, normalmente las parejas van a buscar placer y se olvidan de Dios, cuando en realidad el punto máximo para la comunicación con Dios es la unión sexual en pareja. Entonces, aprender a orar es aprender a comunicarnos con el Supremo Hacedor. Y cuando hablamos de comunicarnos con el Supremo Hacedor, normalmente siempre una criatura se proyecta es hablando con un ser que no solo está lejos de su casa, sino que está lejos de su comarca y aún lejos de la esfera, porque lo visualizan por allá en los cielos. De pronto, si conocen de la doctrina, ya se lo figuran por allá en el absoluto, cuando en realidad inicialmente tenemos es que visualizarlos dentro de nosotros, porque la primera conexión con el Dios que está en los soles, que está en el absoluto solar, la primera conexión con Él es a través del Dios que está dentro de nosotros, porque precisamente las criaturas dicen, normalmente la queja de las gentes es, yo oro y oro y oro y oro y parece que no me oyen, porque lo que pido no se me da y una cosa y otra. Es que todos los seres humanos tenemos un conducto de comunicación con Dios que le pudiésemos llamar o decir que es el teléfono con Dios. Y ese teléfono con Dios es el conducto Antía Dauna Sastasa, que en la Gnosis pues
cuando íbamos a hacer una invocación o íbamos a hacer una cadena, cantábamos así. Antía, da una sastasa, pero no sabíamos qué era eso. Ahora ya sabemos, es un conducto de comunicación y que son 3 maestros. Antía es un maestro, Dauna es otro maestro y Sastasa es otro maestro. Aquí en el Tao, también el maestro Kelium Zeus enseñó en alguna doctrina que se llama Enseñanzas Esotéricas Tao, en algún símero de ellas, enseña una ritualización donde en posición jinete, en runa piramidal geotrópica, en runa piramidal heliotrópica, se hacen invocaciones y cánticos, mantralizaciones, magnetizaciones, algo muy bonito, y se canta Antiada unas astas. Entonces es el teléfono con Dios, pero ese teléfono con Dios está deteriorado. En muchos está roto. Entonces, ¿por qué se ha roto? Por las violaciones de conciencia, por la fornicación y por decir mentiras. ¿Qué tan importante es decir la verdad? Porque el Padre es la verdad. El Padre es la afirmación. El sacro afirmar es el Padre, o sea que es la verdad. El sacro negar es la madre. Bueno, no es que entonces el Padre es la verdad y la madre es la mentira, no, no. El sacro afirmar es el Padre, la energía positiva. El sacro negar, que es el polo negativo, es la madre. Y el sacro conciliar es el espíritu sacro. Pero en este caso que nos atañe, que es el Padre, fue enseñado por el maestro Samuel Aumbeor que las mentiras rompen la comunicación con el Padre. Las mentiras rompen la comunicación con el Padre. Y bueno, por ejemplo, en el lugar donde yo habito, Antioquia, es común por las mentiras. Sí, aquí se encuentra una de las puertas del Mentirades. Es uno de los 1000 Hades, el Mentirades, o sea, el Hades de las mentiras. No es que aquí quede el Mentirades, no, es una de las puertas. Y aquí se ha hecho, no exactamente en la comarca donde vivo, sino en la región, en Antioquia, en Medellín, se hace el concurso de los mentirosos, concurso del mentiroso, concurso de los mentirosos, a ver quién se gana la medalla. Ahí pueden ver la influencia de la mentira. Y la mentira es un delito contra el Padre, rompe la comunicación con el Padre, o sea, rompe la comunicación con el Maestro. El Maestro en nos, el Maestro en nos, el que está en la pantodesia y en conexión con el ventrículo izquierdo del corazón, el Padre, aquel que de aquel que fue dicho por el maestro Samuel Aumbeor, vuestro Cristo íntimo está ahogado en los defectos. No voy a ahondar en eso porque les enredo la cabeza. Ya si me preguntan, pues ya tendré que contestar, pero no quiero ahondar en aspectos de este tema. Pero sí les digo que el Padre que está en secreto dentro de nos, rompemos la comunicación con Él. Y es a través de Él
que nos comunicamos con el Padre que está en los soles, el Padre que está en el absoluto. Quiere decir que dentro de nos tenemos una ínfima porcel de la llamarada del Padre, y esa llamarada tiene que entrar a habitar completamente dentro de nos. Y claro, cuando ya nos develan el simbre, ya tenemos una mejor conexión con nuestro Padre interno. Pero entonces el tema que nos atañe es el de aprender a orar, para que las oraceles puedan pasar de el ala del sombrero, del techo de la casa, de las copas de los árboles, porque así le decía el venerable maestre Hakelem Zeus Induceus a algunas criaturas: sus oraceles o oraciones no pasan de la copa de los árboles. ¿Por qué? Porque no tienen la fuerza que es menester en el verbo, no tienen la fuerza que es menester en el pensacierto, porque las conexeles están deterioradas, porque no hay voltaje energético, porque quizás el poder del verbo se ha menguado por decir palabras sucias, palabras soeces y mentirosas, porque no hay fuego en el verbo. Por eso, cuando hay fuego en el verbo, cuando el poder del fuego ha subido hasta el chakra del verbo, la palabra es fuego y la palabra tiene poder. Y lo que se dice tiene validez en la tierra, en los cielos y en los infiernos. Por eso ha dicho el venerable maestre Hakelem Zeus Induceus: la palabra es ley y es la ley de la palabra. Y entre las técnicas, una de las técnicas que fue entregada por los venerables maestres Hakelem Zeus Induceus y Samuel Joab Torreor para la mutación sexual en pareja, es una técnica que se le ha llamado la técnica del minuto, en la cual las parejas tienen que estar mutando un minuto. Por cada minuto de mutacel hay un minuto de oracel. Es decir, tienen una conexión, la conexión sexual, un minuto y un minuto de oracel. Cuando llegan a 2 minutos de conexión sexual, son 2 minutos de oracel y así. Entonces, la oracel es importante aprender a hacerla. O sea que cuando una pareja está en unión sexual, si está orando, está en comunicación con Dios, y así pueden alejar las influencias del maligno que quiere llevarles a perder la energía sexual. Cuando la mente se aleja de la oracel y se enfoca es en el placer sexual nada más, en la carne, entonces la pareja puede caer con mayor facilidad. Mientras se esté orando, la pareja puede permanecer en una actitud de beatitud en la cual se muta la energía. La energía genética mutada restaura los conductos como
el conducto antiada una sastasa que de pronto se haya deteriorado por la pérdida de la energía, así como la pérdida de la energía deteriora las conexeles, la mutacel las restaura. Entonces, el aprender a orar es demasiadísimamente importante en la pareja para poder tener a Dios presente en la unión sexual, para que no se aleje Dios. Y tenemos que invocar la presencia de los regentes de la mutación sexual, entre ellos a Lucifer, porque ya fue enseñado por el maestro Samael aún Beor, hoy Samael Joab Toroeor, en los misterios del sexo está Lucifer. Lucifer es escalera para subir, Lucifer es escalera para bajar. Entonces, debemos aprender a orar. ¿Y cómo se ora? Es muy sencillo. Orar es hablar con Dios, que es nuestro Padre. Su merced es un niño. Tenemos que volver a ser como niños. Vuestra merced es una niña. ¿Cómo le pedía su merced a su papá cuando estaba niña? ¿Cómo le pedía vuestra merced a su papá cuando estaba niño? Ay, papá, vea, se me están acabando los calcetines, se me están acabando los zapatitos. Ya estoy que camino descalzo, descalza por el piso. Mire, vea, ya están deterioraditos, papá. Ayúdeme, por favor. Deme un parcito de zapatos. Ay, yo quedaría tan feliz con un parcito de zapatos. Ay, me necesito un trajecito. Ay, papá, quiero un alicierto de esta y esta forma. Ay, me supo tan rico una vez que me ofrendaron. Hablar con el Padre es pedir y agradecer, porque no solamente es pedir, es agradecer. Por ahí la gente dice en el saber popular, el agradecido come de lo que está escondido. Y uno, por generoso que sea, uno le ofrenda a alguien y dice uno, mire, a mí me gusta ofrendar, ayudarle a la gente, pero esa gente como que ni le va ni le viene. A veces se dice, hay personas tan indiferentes que de ellas se dice, no sienten mal ni agradecen beneficio. No sienten mal ni agradecen beneficio. Indiferentes, inertes. Pero cuando una criatura es agradecida, uno dice, veo tanta satisfacción y tanta gratitud en esta criatura que a mí me agrada ayudarle, yo le voy a seguir ayudando. Me encanta ayudarle. Veo la dicha, veo la gratitud que tiene y no, a mí me encanta ayudarle a esa criatura. Y los padres son así con los hijos. El hijo que es más buena gente, que ven la gratitud de él, que cuando les ayudan ese hijo, no, pues la dicha que tiene y colma de atenciones a ese padre, no, pues el padre dice, no, pues es que la gente dice, es la ñaña, es que yo la quiero mucho, lo quiero mucho a él, es que no, tengo un hijo que no lo merezco. Oiga, eso es hermoso. Entonces, la gratitud es importante. ¿Cómo se ora? Pidiendo por las menestencias que tenemos, y no solamente las menestencias para nos, sino las menestencias para los demás.
y dando gratísimas por los bienes que tenemos y por los bienes, por las bienaventuranzas que vamos a recibir. Entonces, es muy sencillo, pero si la persona es grosera, dice, como, por ejemplo, si usted le iba a pedir al papá, papá, dame pan, es la obligación suya. El papá llega y saca la correa y le pega un correazo. Este hijo, esta hija tan altanera que se cree que pues que ya nos va a mandar a todos o qué. Nada, entonces, no, en cambio le pide con humildad, con amor y doblega. Claro, no exigiendo, sino, mire, papá, mira, yo vea todo lo que hice, todas las labores que yo he ayudado en la casa en estos días, hice esto, lo otro. Vea, se me está acabando este vestidito. ¿Será que usted, su merced, tiene forma de que me pueda ayudar? Bueno, y vea, es más, yo por eso me voy a esforzar a hacer esta otra actividad aquí. Vea, es más, le voy a remendar los calzones que usted tiene rotos por ahí. Y le voy a organizar esto y lo otro. No, pues el papá coge y le da. Pues, ¿cómo no le va a dar? Entonces tenemos que ser humildes. Aprender a orar es eso. Orar es pedir y agradecer. Pedir y agradecer. Entonces les voy a dar un ejemplo. Ay, entonces está en la mutación de la energía. ¿Y qué cómo oro? Ay, ¿yo qué voy a orar? Bueno, entonces dice, por ejemplo, el hombre dice, Señor, Padre, Padre Lucifer, tú que estás en nuestro sexo, ayúdame a conservar la energía genética dentro de mí. Que este semen, que es la materia prima, que fue la materia prima para fabricar este cuerpo templo que hoy tengo, sirva también para fabricar los cuerpos existenciales, para tornarlo en el fuego que avive la llama de mi alma y de mi espíritu, y que con este fuego pueda restaurar los poderes internos, fruto de la presencia de Dios en mí, y que con este fuego active mis chakras, cure mi cuerpo físico y mis cuerpos internos, y que pueda aún proyectar este fuego para ayudar a mis semejantes, a aquellos que estén en mi entorno, para que así les vaya bien en sus actividades. Agradezco la salud que me habéis ofrendado hasta este día. Agradezco la Eva que me habéis dado por sacerdotisa. Os agradezco por los enviados de Dios que nos enseñan las técnicas que hoy podemos poner en práctica. Gratísimas os doy, porque tengo mis órganos sexuales en buen estado con los cuales puedo hacer estas prácticas de mutacel de la energía. Y gratísimas porque no solo este alicierto de fuego me da salud y nutre mis cuerpos, sino que también me es deleitoso el asimilarlo. Entonces, miren, es muy fácil. Pide y agradece. Y la Eva también. Entonces ya le toca el turno a la Eva y da su agradecimiento. Ay, gratísima, porque antes no sabía ni siquiera que existía el vitriolus.
y ahora sé que existe, lo estoy aprovechando. Ayúdame a hacer la ayuda idónea para este varón, para que él con mi ayuda se torne en el ángel que tú quieres que sea, que yo sea custodiadora de su energía genética, que le ayude a conservarla y mi propia energía también la pueda elevar a los cielos más altos, para no solo ayudar a esta esfera, sino ayudar a los soles para que la vida continúe. Gratísimas os doy por el techo que tengo, por el abrigo. Gratísimas os doy por este cerebro que me habéis dado, que me da la inteligencia para comprender las enseñanzas tan elevadas que nos has enviado desde los Ajalas y que nos han traído tus mensajeros, Aquelium Zeus Induceus y Samael Joab Ator Weor. Gratísimas por estas técnicas, gratísimas por el aire que respiramos, gratísimas por la oportunidad de mutar la semilla de la vida y gratísimas por la abundancia que estamos sembrando en este día. Oye, qué fácil. Si sus mercedes no saben, uy, yo de qué agradezco. Entonces empiecen a mirar su cuerpo y dicen, uy, gratísimas porque puedo caminar. Tengo mis pies y están saludables. Uy, gratísimas porque tengo la piel en buen estado, no tengo sarna y la carne no se me cae a pedazos. Uy, bueno, gratísimas porque no estoy tan huesudo o tan huesuda, no soy un esqueleto andante. Gratísimas porque tengo ojos, puedo ver. Gratísimas porque puedo respirar, percibir los olores. O sea, empieza a sumerse a mirar cada cosa y a conocer su cuerpo y a darle gratísimas a Dios. Y para pedir, pues ese sí yo creo que no hay que darles instrucciones de cómo es que se pide. Entonces, tenemos que volvernos prácticos en esto. ¿Y cómo nos volvemos prácticos? Pues practicando. Saque un minutico de su vida, de su día a día, en un mocierto y empieza a dar gratitud. Pregúntese, en este mocierto, ¿yo por qué puedo dar gratísimas? Gratísimas, Dios, porque este día está tan soleado, tan rico. Ahorita fui y salía el sol. Uy, qué dicha la tibieza del sol. ¿Cuánta gente hay que no tiene la libertad para recibir los rayos del sol? Os pido, Señor, por ellos, los que están presos en cárceles, los que están enfermos en hospitales, que no pueden recibir la luz del sol para que un día lo puedan hacer. Ay, Señor, que otros puedan disfrutar de esta dicha de la que yo estoy disfrutando. Y así ve como las palabras pueden fluir con facilidad, pero tienen que practicar. Si no practican, pues nunca van a poder lograrlo. Si lo practican, lo van a hacer. Y eso fluye, y eso fluye, eso fluye. Entonces, en cada instante que sea un motivo, claro, para renegar si tienen motivos, claro, un tropezón y, ay, hijo de tantas, que alguien los miró feo, ve este desgraciado, esta desgraciada que no sé qué. Claro, los insultos sí están ahí y salen, pero las bendiciones no. Aprendamos a bendecir y son bendiciones que nos llegan. Entonces, aprender a orar es hermoso. Y cuán rico es. A mí me encanta oír cuando alguien se pronuncia aquí, abre el fono y con elocuencia empieza a decir una oración. Uy, qué lindo, qué hermoso. Me encanta y a todos nos encanta. Entonces, tenemos que aprender a orar. Y bueno, y no tiene que ser una persona letrada, alguien que tenga una riqueza de vocabulario.
Claro, si lo tiene mucho mejor. Yo he oído unas oraceles de gente de campo, gente que no es letrada, pero de corazón, o sea, de corazón, tan hermosas, tan elocuentes, que uno se queda, pero en éxtasis con esas oraceles. Entonces, esto sale es porque son oraceles muy sentidas. Entonces, a nivel sexual, hay mucho que pedir y mucho que agradecer. Y tenemos que aprender a hacerlo. Tenemos que aprender a hacerlo. Redigo, pedid y se os dará, como dijo Jesucristo. Pedid y se os dará. Y a esto agregamos agradecer y mirad a ver si, como dice la Biblia también, os abriré las ventanas de los soles hasta que os sobreabunde. Entonces, todo llega por aprender a orar. De tal forma que pautas para la mutación sexual en pareja, inclusive en la vida en pareja, si su mercedes, las parejas que estén oyendo estas palabras, están en el día en la actitud de estar orando y agradeciendo, no van a pelear entre sus mercedes, no van a pelear, van a tener una mejor armonía y van a tener su mente más centrada, no van a permitir que el demonio manojar les robe el pensamiento. Y con la oracel también oramos mentalmente. Ahora, dice el maestro Kelly Unceos, muchas veces y generalmente recibimos más las oraceles cuando son con el pensacierto que cuando son con el verbo, porque de pronto es un verbo tartajo, un verbo que no pronuncia la L, que se traga las heces, que está insultando muchas veces y pocas veces orando, pues orando cosas bonitas, pues dice, pues solamente en el ser humano se ve que una fuente echa aguas saladas o aguas amargas y aguas dulces. Las aguas dulces son las palabras bonitas de alabanza y las aguas amargas son las palabras de insultos, de blasfatuas, palabras soeces, de maldiciones. Entonces, orar. Orar es importante y empieza desde el pensacierto y se continúa con el verbo. Y les quiero agregar algo. Si yo les preguntara a muchos de los que están aquí oyendo estas palabras y que las oirán en el futuro, cuando les dicen, vamos a orar, por ejemplo, les dijera, vamos a orar y visualicen a su Padre interno, a su Dios interno. Se van a centrar en Él. ¿Ustedes cómo visualizan a su Padre interno? ¿Y dónde lo visualizan? ¿Dónde? ¿En qué lugar? Díganme dónde. Yo le he preguntado esto a la gente, unos me dicen, ay, yo me imagino un viejito allá en las nubes. Ay, yo me imaginé a la imagen del Sagrado Corazón de Jesús. Ay, yo me imaginé a la Virgen María. Yo me imaginé a la estatua esta. Otros dicen, yo me imaginé a mí mismo. Yo me imaginé esto, yo me imaginé a mi papá. O sea que hay mucha disparidad en cuanto a la imagen de Dios. Entonces les decimos, concéntrese en su Dios interno y los corchamos. Y la persona resulta corchada. Va a orar y se tiene que concentrar en su Padre interno y no sabe cómo verlo. Bueno, hoy les voy a enseñar. Nuestro Padre interno, nuestro Dios es un sol. Nuestro Dios es un sol.
Entonces, ¿cómo visualiza a su Padre interno? Es un sol, visualice un sol, así como el sol de Ors que lo ve cuando amanece en el oriente y lo ve esconderse en el poniente y lo ve en el cenit al mediodía. Entonces, es un sol, ese sol. Ah, ¿y dónde lo visualiza? En el corazón. No. Si los pensamientos del corazón del hombre van de continuo al mal, entonces, ¿cómo va a estar Dios en el corazón? Ay, entonces, pero siempre nos han dicho que Dios está en el corazón. Ay, ¿cómo así? Dios está en el corazón. Pero el corazón o corazón esotérico del hombre es el cerebro. Dios está en el cerebro. Dios está en el cerebro, en el tálamo, en el amo tal, que la ciencia lo llama el hipotálamo. Entonces existe el hipo es bajo, el bajo tálamo. ¿Y qué es un tálamo? Averigüen a ver qué es un tálamo. Y entonces el hipotálamo, bajo tálamo. Entonces debe existir el alto tálamo y existe el tálamo. Entonces ahí en el centro del cerebro, y en el centro del cerebro confluyen ahí cerquitica dos glándulas. La glándula pituitaria y la glándula pineal. La glándula pineal es la que nos permite comunicarnos con los cosmos superiores. Entonces sí tiene relación lo que estoy diciendo. Y que a Dios lo debemos visualizar en el centro del cerebro. Y que cuando vamos a orar, entonces pongamos nuestra mente ahí, que le estamos hablando a ese sol que está allí en el centro del cerebro. Claro que sí. Claro, miren a ver si lo que les estoy diciendo tiene lógica o no tiene lógica. Claro que también se ha dicho, mires en un espejo. ¿Y cuál es la imagen de Dios? Es su imagen, es su rostro. Entonces también si ve su propio rostro y se visualiza a sí mismo allá en el centro del cerebro, pues también es válido. Si ha visualizado su propia imagen, también es válido. Entonces, orar, orar. La oración constante es la mutación constante. Dice la Biblia, orad en todo tiempo y lugar. Y la mejor oración es respirar apropiadamente, tomando el aire por la nariz, llevándolo al abdomen y exhalando por la boca. Después de retener un instante, exhala. Esa es la constante oración de los sacros, porque están mutando la energía y porque la palabra oración significa oroación, oro a Salem. O sea que estamos llevando oro a Salem, la ciudad celestial que debemos construir dentro de nosotros mismos con fundacierto en energía genética, y es una ciudad de oro y que tiene piedras preciosas. Eso está en el Apocalipsis, léanlo. ¿Y de dónde sacamos la materia prima o materia prima para esas piedras preciosas? ¿Dónde está ese oro? Pues en el semen, en la semilla. Tenemos oro orgánico, oro que hemos asimilado en la licertacel. La miel está llena de oro orgánico. Y resultamos hablando de la licertacel. Y estábamos hablando era de oracel, de orar, y todos pensábamos era en palabras, y que cómo es que hay que rezar, cómo es que hay que decir esto, lo otro, y que nadie más quiso orar, y siempre le toca a la coordinadora o al coordinador o al conferencista hacer la oracel, porque tenemos 10, 20 asistentes y nadie abre el fono para orar,
porque no saben orar, porque les da vergüenza. ¿Y cómo no les da vergüenza fornicar? ¿Y por qué no les da vergüenza renegar? Aquí nadie les va a juzgar si su merced abre el fono y dice, gratísimas Dios por este día, gratísimas, cuando vamos a iniciar, gratísimas, os doy Padre Celestial por esta conferencia a la que he tenido oportunidad de llegar y porque, bueno, tengo un celular para conectarme y gratísimas por el conferencista que está ahí presto para darnos la conferencia, gratísimas y gratísimas a la maestra Barribalcer y gratísimas a la coordinadora y gratísimas. Y aquí nadie le va a decir, uy, como oró de mal. No, nada. Vamos a decir, muy bien, aún sea gratísima. Ya, entonces así empezamos, agradeciendo. Entonces, ahorita que yo termine esta conferencia, espero que alguien se atreva, aunque un varón es el que cierra la conferencia, pero si no hubiesen varones, no he mirado que, claro que espero que el maestro Calaja esté todavía ahí. Claro, el maestro Calaja le gusta hacer oraciones y ora bonito, pero qué rico que no solo sea él o que no solo sea el que tengo que orar, que oren los demás también. Queremos motivarlos a esto. Y estas son hasta por el cierto, mis palabras acerca de pautas para la mutación en pareja. Si les han surgido preguntas, adelante, escríbanlas en el chat o levanten la manito, pero a ver qué horas, voy a mirar qué hora tenemos y ya podemos, sí, esta es una buena hora para dar paso a las preguntas o a los comentarios. Ya saben, es que no solo es preguntas, pueden pasar a dar un porte, a hablar de lo que he dicho, si quieren agregar algo más, si quieren preguntar algo más. Entonces, doy paso a ellos. Así que adelante, coordinador. Sí, Mahatma, gratísimas aquí por tu conferencia. Estamos aquí, la venerable Andrea Arboleda nos indica que no sabe cómo se levanta la Magdu, ya que no tiene son. Entonces, aquí había otro ser que también manifestó que no tenía cómo abrir el fono. Entonces, la Magdito se puede, abajo hay tres punticos y se puede, es fácil, ahí dice levantar la Magdu. Lo que pasa es que desde el comentizador o el PC es diferente al celular. Entonces, a veces el celular le toma a uno del pelo porque hay que pasar como con el deslizar el dedo. Entonces, no sé, la venerable Andrea que quiere hablar, pues la oímos. Sí, buen día a todos los oyentes. Me pareció muy interesante la conferencia y muy acertada. Pues al principio de la conferencia yo pensé que me estaban diciendo a mí que orara, pero yo en ese momento no podía porque estaba haciendo una labor. Entonces dije, no, o sea, no tengo el fono, estoy ocupada. Y pensé que era a mí, pero parece que era para todo el mundo, era voluntario. Entonces, pues mi aporte sería que la oración o la oracel es una comunicación entre lo terrenal y lo celestial, tomando lo terrenal, la parte de nuestro sexo con lo celestial, la parte de nuestro cerebro, lo que estaba hablando el maestro. Es una conexión de lo espiritual con lo divino. Entonces, de pronto la gente se... Primero el miedo de pronto a hablar en público y que no están acostumbrados. Y segundo, de pronto se acostumbró a que venía de la religión católica y se impuso, y todo lo que se impone de pronto crea un rechazo, y más que no se siente, entonces no se expresa de la forma que se debería. La oración, bueno, el maestro dijo que había méritos, que teníamos que tener méritos para que se cumplieran. Yo pienso que la oración se puede explicar a nivel científico y a nivel esotérico. Cuando una persona ora fervientemente, se le cumple, porque utiliza la fe, pero esa fe es una fe a nivel interno, ¿sí? Mucha gente utiliza la fe diciendo, le voy a orar
a tal santo o a tal persona para que él me ayude. Y resulta que sacó la fuerza de su interior y se la puso a esa imagen. Y creyó que había sido la imagen, pero fue él mismo. Entonces es con la fuerza, la devoción que lo hagamos. En sí la oración es, o sea, desde el punto de vista religioso, religión viene de relegares, que es unir. Entonces nos une a nosotros con lo divino. Y lo divino, como el maestro lo decía, lo llevamos internamente. Cuando nos imaginemos ese Dios que tenemos, es en la mente, en el cerebro, y un sol, así como le está diciendo. Hasta ahí, maestro. ¿Sí fue oído? Sí, señora. Bien, gratísimas por el porte, muy acertado, muy magnífico y sí, ya digamos, la fe, ya tendríamos que hablar de otro tema que es la fe. Entonces, las oraceles, sí, pueden ser mentales, pueden ser verbales y cuantos más méritos tengamos, más fácil se nos pueden cumplir lo que pidamos en las oraciones. Cuanto más méritos. El mero hecho de orar ya es un mérito. El hecho de orar ya es un mérito. El hecho de tomarnos ese tiempo para orar ya es un mérito. Ya empezamos a hacer mérito. Entonces menestemos darle fuerza a la oración. Entonces, ¿cómo le damos fuerza a la oración? Pues ya tenemos que empezar a mirar los mecanismos por los cuales la oración toma fuerza. Entonces, estamos de acuerdo en que la oración es una comunicación. Entonces, vamos a mirar, tendríamos que mirar los celeciertos que conforman una comunicación. Por ejemplo, igual esto se hablaba en español en la asignatura de lenguaje de español, donde se hablaba, bueno, tenemos los celeciertos de la comunicación, tenemos un emisor, tenemos un receptor, tenemos un sistema por el cual hay una conexión, o sea, el elemento que lleva el mensaje. Igual es la comunicación que tenemos con Dios. Existen unos celeciertos, unos que son físicos y otros que son metafísicos. Entonces, los celeciertos físicos pueden estar deteriorados. Igual los celeciertos metafísicos pueden estar deteriorados. El fundacierto para el deterioro es la energía genética. El fundacierto para la reconstrucción es la energía genética. Entonces, a nivel científico podemos mirar donde, bueno, si mis oraceles no llegan, a ver, ¿qué elementos están funcionando mal? Aunque hay unos elementos que están funcionando mal, igual las oraceles me llegan, las oraceles llegan porque hay otros celeciertos que funcionan muy bien. Bueno, hay que mirar cuáles celeciertos, bueno, y todas esas cosas. No vamos a entrar hoy en detalle en esos aspectos, pero sí, es verdad, podemos mirar la comunicación, o sea, la oracel también. A nivel científico podemos mirar los celeciertos de la fe a nivel científico, o sea, también pudiésemos hablar y ser un tema, hablar de la fe. ¿Qué es la fe? Los mecanismos biológicos de la fe. Bueno, todos esos temas son muy interesantes.
Hoy nos hemos centrado en la Oracel y bueno, cuando le pedimos a alguien que ore, por ejemplo, quien esté ordinando empieza a mencionar nombres o simbres de los que están ahí en la lista en el chat. No es presionando a alguien o tratando de obligarle a que ore. No. Es una petición que se hace porque queremos que participen. Aquí nos encanta oír las voces de las gentes que están en la conferencia, porque esto hace de que nos sintamos en familia. Esto hace de que sintamos de que las criaturas que nos están oyendo, en verdad están prestando constencel, o sea, atención a lo que estamos diciendo. Entonces, es esa comunicación que establecemos, de que no sea un monólogo, por eso se llama diálogo. Diálogo es entre dos o más, y eso es lo que queremos y queremos motivarlos a ello. Entonces, ahorita si no hay preguntas y más comentarios, pues yo sí les motivaría para que, a ver, unas dos personas, dos criaturas, ya con las pautas que he podido dar hoy, hagan una oracel, así sea de 10 segundos, pero hagan una oracel, alguien que quiera que se motiven y hagan una oracel. Yo puedo darles aún otras pautas, pero las daré más adelante para orar mejor. Pero por ahorita los dejo con estas, así que espero surja alguien para hacer, digamos que estas van a ser de ensayo, que no sean las de despedida, que sean de ensayo, como para probar. Hoy nos enseñó esto, estuvo hablando de esto, bueno, voy a probar. Yo ya sé orar, pero puede alguien decir, bueno, yo ya sé orar, ya sabía orar, pero lo que nos dijo también es útil y voy a hacer la oración hoy. Voy a hacer una oracióncita aquí de 30 segundos. Bueno, magnífico. Entonces, espero que se motiven y levanten la manito y siquiera dos criaturas y hagan cada una oración para, no despedida, la despedida después la hacemos oficial, para entrenar. Así que adelante. La venerable Andrea quiere hacer otro aporte. ¿Puedo? Sí, adelante. Sí, bueno, lo que les quería comentar es que muchas veces la gente se pone a hacer una oración o una oracel para pedir cosas que no vienen mucho al altruismo. Entonces esas oraciones como que se pasan de largo. Por ejemplo, necesito mucho dinero, pero ¿para qué necesita mucho dinero? Pero si la persona pide con devoción, Padre mío, Señor mío, Dios mío, te ruego que mi nivel económico se suba y así pueda tener una libertad económica para llegar y abrir fuentes y tener la facultad de dar la enseñanza, seguro que se te da, porque es una forma altruista de pedirlo, ¿sí? Pero si la gente pide, no, quiero un novio, pero ¿para qué lo quiere? No, quiero una casa, pero ¿para qué la quiere? Entonces siempre piden a medias. Entonces es como pedir, pero con un motivo. ¿Cuál es el objetivo? A ver si se te será oído. Ahora, la oración, les voy a leer aquí algo. En lo superior existe una fuerza infinita de En lo superior existe una fuente infinita de fuerza lista para fluir en cuanto se le proporcione un canal. Esta fuerza fortalece y diviniza al constructor del canal, así como también fluye hacia alrededor y beneficia a la humanidad. Entonces, la persona sería el canal y la oración la fuerza. Entonces tenemos que tener en cuenta que arriba hay una fuente
tanto arriba de nuestro cerebro, como el hacedor de todo cuanto existe, el arquitecto de todo, es una fuente infinita de fuerza, de luz, y solamente es poner el canal. Entonces, el que lo escribió se llama Jorge Adón. Hasta ahí, maestro. Sí, Jorge Adón, mago jefa. Sí, gratísimas. Bueno, su merced ha tocado otro aspecto que cuando uno pide, cuando proyecta algo para realizar, debe tener en cuenta 5P. Hoy les voy a dar solo 3. Presente, positivo, potente. Entonces, son aspectos que vamos a ir enseñándoles a las gentes para que tengan en cuenta cuando hagan sus proyectos y cuando hagan sus oraceles. Son elesiertos que van aprendiendo. Entonces, sí, claro, siempre son conductos y como hablábamos ahora científicamente, existen los elesiertos de la comunicación. Lo podemos comparar con un transmisor de radio. Tenemos la fuente emisora, tenemos el mensaje, necesitamos la potencia. ¿De dónde sale la potencia? ¿De dónde sale el mensaje? La antena que los emite, la antena que los recibe, el receptor, el decodificador, el codificador. Bueno, hay una serie de elesiertos que si entramos en detalle, pues nos llevaría más tiempo hablar de todo ello, pero claro que sí. Y por ejemplo, este autor que vuestra merced al que hace referencia, a mí me gusta, es un autor que escribe muy bonito, tiene unos mensajes, unos libros magníficos, unos escritos excelentes. Normalmente pues hemos sacado de nuestro lenguaje normal, no, sino no bien, la palabra canal, porque la palabra canal es muy utilizada por el espiritismo, por los mediums, por eso hablamos más bien de portal, de conducto, de comunicación, todas estas cositas. Bueno, pero gratísimas. Ok, gratísimas por la corrección. Gratísimas por el porte. Maestro, le voy a dar un último porte que fue bonito. Resulta que en el templo, cuando estábamos en el periodo de Serna, que varios caímos en la NASA, el maestro dijo, pasen a dar su porte. Y bueno, y pasaban todos los adultos, pasábamos todos los adultos y por más que hablábamos, seguíamos metiendo las patas en todo lo que decíamos. Y entonces, dentro de los que estaban en la NASA, estaba Capundanja, que en ese tiempo tenía unos 7, 8 añitos, Capundanja. Y la niña se acercó al micrófono y dijo, gratísimas, gratísimas, gratísimas. El maestro dijo, esta dijo más que todo el mundo. De pronto es la intención y la poca mecanicidad, porque de pronto un adulto simplemente pide para que sepan o habla para que sepan que sí sabe orar y que tiene como cierto orden en la oración. Pero la niña lo hizo muy espontáneamente y le surgió. Entonces el maestro dijo, ella dijo más que todo el mundo. Hay veces solamente decir gratísimas o gratitud por todo lo que nos rodea y con tremenda devoción se dice más que un montón de palabras y una plegaria muy larga que al final se vuelve como que se deshila. No hay un hilo en la plegaria, sino que solamente es hablando y se vuelve muy mecánico. Entonces, de pronto, cuando hagamos una oración, tengamos una intención bonita, sincera. Bueno, hasta ahí. Sí, es muy importante eso. Y Cristo lo dijo, no es por la mucha palabrería, no. Claro, es que hablamos de palabrería cuando son palabras vanas, pero por ejemplo uno oye una oracel del maestro Samael o del maestro Kelly,
Y son oraceles con un lenguaje poético, elevado, hermoso, y a la vez con contenido, con esencia y con corazón. Entonces, o sea, tiene todos los ciertos. Cuando se dice que no sea mucha palabrería, no es que no es que esté prohibiendo que se hable bonito, no. Es que no sean palabras vanas, que no sea un mero cotorreo ahí, o por vanidad, para que digan, uy, como habla de bonito. No, que sean muy de corazón lo que se pide o se agradece. Y la mejor oracel que existe es el llanto. Muchas veces una criatura pasa a dar agradecimientos en una oracel, pasa al fondo y no alcanza a emitir palabras, sino que llora y llora y llora. Y no es capaz de decir palabras, pero fue la mejor oración. Dios recibe esa gran oración con lágrimas. Y eso es muy hermoso, eso es muy valedero. Bueno, entonces, adelante, coordinadora. Si hay alguien más o si vamos terminando por el museo. Maestro, pues no hay Magdus levantadas ni hay en el chat. No quiero retomar lo que dice Andrea, la venerable Andrea, y completarlo. Sí, la oración no puede ser tampoco tan larga que sea una conferencia, decía el maestro. Y ella me hizo recordar que ahí en los Proverbios 38 dice, Señor, que ni me falte ni me sobre, porque si me faltara me desespero y si me sobra, me olvido de ti. Entonces, esto es que cuando uno está en los extremos, sufre y se aleja de Dios o reniega. Y también quiero recordar que aquí mi abuela decía la frase, el acomedido se gana lo que está escondido. Su merced la mencionó al inicio, pero es modificada la que decía mi abuela, el acomedido se gana lo que está escondido. Entonces, aplicando lo que a la hora de Dios, a veces nos, como seres humanos, estamos muy dispuestos para dar, pero para recibir, pero no para dar. Entonces decimos, ¿quién nos ofrenda una hora a Dios? ¿Quién se quieren dar mar? ¿Quién? Pero entonces todos quieren oír la conferencia, estar ahí, pero bueno, entendible que algunos no tienen son, otros están conexiones, pero sí muy importante lo que su merced nos decía, de que los seres se lancen a abrir su corazón y a manifestar sus, o bueno, a decir lo que hay en su inti y en su alma, no sé, importante todo esto. Y de otro lado también estaba pensando en que ahí a veces uno hace como una lista de mercado para Dios o para que necesito esto, que lo otro, que esto, y como que es una cantidad de detalles. O cuando un amigo va a viajar y le digo, bueno, tráigame, uno le dice, tráigame tal cosa, o lo llena como de presentes, de que, ay, le encargo esto. Entonces, alguien decía que es importante, primero, agradecer. Segundo, pedir perdón por los errores que se tienen y ahí sí pedir. Y importantísimo, no tanto pedir las cosas materiales, sino poder hacer la voluntad, la sacra voluntad del Padre, porque nos tenemos una misel en esta esfera y cuando somos conscientes de esa misel, pedimos que sea la voluntad de Dios, así como sea la voluntad de Dios en nosotros. En el Padre Nuestro está eso, pero mentiras que nadie quiere, todos queremos hacer es nuestra voluntad, no hacer la voluntad del Padre. Si somos conscientes de eso, puede cambiar nuestro destino y nuestra vida. Entonces, importante tener esa metodología, no agradecer, pedir perdón por las fallas, por falta, y pedir más bien fortaleza, pedir hacer la voluntad y lo que tenemos que hacer. Y lo tercero es que a mí me gustaría que su merced nos indicara para unas próximas conferencias, estudiamos un poco lo del matrimonio perfecto, porque pues me parece que a veces pues muchos tenemos ese anhelo, pero no tenemos mucha claridad del libro y pues de lo que tiene el símbolo y todo. Entonces me parece pertinente que en estas conferencias su merced abra el espacio para hablar de un ciclo de conferencias sobre el matrimonio perfecto, así que lo estudiáramos con dedicación y con metodología, como con orden,
Le dejo a su consideración, su merced me dirá qué opina. Sí, está bien el empezar a estudiar, sacar un espacio tomar un espacio para estudiar un libro como El matrimonio perfecto, empezar a leer una porción de él y dar explicaciones. Pues, de pronto nos vamos a encontrar con una porción que se nos lleve toda la conferencia y bueno, eso está bien. O sea, hay que escudriñar en los libros antiguos también toda la sabiduría que hay allí, que de pronto hay aspectos que no se lograron comprender, porque en realidad es eso. Yo fui gnóstico y me considero que sigo siendo gnóstico. Fui estudiante gnóstico y me he estudiado y leído muchos libros de la gnosis. Y hay aspectos que yo no conocía, no entendía de la gnosis. Y los vine a entender aquí en el Tao. Porque como dice en el libro de los misterios mayores, el Mesías es más que el Salvador. Licencia, el Mesías es más, el Mesías y Salvador es lo mismo. El Mesías es más que el avatar. El Mesías es más que el avatar, o sea, el Salvador es más que el avatar. El Salvador confirma las enseñanzas del avatar y las amplía. Al ampliar las enseñanzas del avatar, pues las hace más comprensibles. Eso sucedió y ha sucedido con el Tao, y en este caso con el maestre Jacqueline Zeus Induceus y el maestre Samael Joabator Weor, que como Samael Aun Weor nos dejó, fue el avatar y nos dejó grandes enseñanzas. Y ya llegó el maestro Kelium Zeus a ampliarla, lo mismo que ya como Samael Joabator Weor de sus demás seres. Bueno, entonces, como nadie se animó para hacer más oraceles, pues para dejarlo así. Les queda pendientes para futuros días. Por causa de la hora, dos de una vez aprovecho y me despido. Gratísimas. Bueno, me voy a despedir y si no resulta alguien que haga la oración, pues me tocará hacerla a mí también. Gratísimas por asistir a esta conferencia. Así no hablen, así tengan exiges en el fono, pues sus presencias son muy, muy valiosas para que las conferencias se puedan dar. Y son conferencias que están quedando grabadas y uno no alcanza a saber cuántas gentes puedan llegar a oír esto en el futuro y que el Dharma que nos estaremos ganando pues es inmedible también. Y el de sus mercedes por haber propiciado estas conferencias, porque alguna vez también el maestro Kenyon le decía a alguien que le hizo una conferencia al maestro Samael, la conferencia que dio acerca de la muerte de Zeus, dijo, no se alcanza a imaginar el Dharma que se ganó por esto, por hacer esa pregunta. Pero lastimosamente esa criatura hoy en día no está en la doctrina, se retiró de la doctrina. Bueno, pero quizás ese Dharma no le deje que se pierda y que en un futuro pueda volver a estar entre el pueblo de Dios, si no en este retorno, pues que sea en otro. Pero el Dharma que nos ganemos es importante para no perdernos para siempre. Gratísimo, reitero, por estar ahí. Licencia, maestro. Sí. ¿Puedo hacer la oración final? Claro que sí, yo creo que sí, pero quien lo dice no soy yo, sino la coordinadora. Ella es la que está al mando, entonces doy mi despedida. Así que gratísimas, paz y luz, paz inverencial, y que sigamos en este camino de el despertar de la conciencia y de la revolución espiritual, de salir de la rueda del samsara. Hasta pronto. Hasta pronto. Gratísimas, maestro, por sus palabras, por su sabiduría, por la bondad de Dios que nos da este tiempo
Está bien que el maestro Callahan nos ofrende la hora a Dios de finalización de esta conferencia. Bueno, entonces cierren sus ojitos y concéntrense en el entrecejo. Como dijo el venerable maestro, imagínense que allí hay un sol, aunque no lo veamos, y vamos a pedirle mucho en pocas palabras. Amado Padre Celestial, una vez más te agradecemos por permitirnos cada vez más conocer tu doctrina para hacer tu voluntad, y te pedimos perdón por tantos errores que cometemos en una u otra forma, conscientes o inconscientes. También te pedimos y te damos gracias o gratitud por los venerables maestres o comandantes que en esta época tenemos, por los Mahatmas, chelas, dragones y maestros que se preparan cada día para enseñar tu doctrina a todos los que no la conocen y recordarla a quien las conocen para que la practiquen y no se quede solo en teoría. Todo esto, Padre Sacro, Padre bendito, Padre misericordioso, te lo pedimos y te lo agradecemos en el nombre sagrado y divino de vuestro Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Aún sea paz y luz, paz y vida, paz inverencial. Om sea paz y luz, paz y vida, paz inverencial, maestro Callahan. Entonces, damos gratísimas a todos los seres que nos han acompañado en este portal de tu sacra sexualidad y a los futuros oidores de esta doctrina. Y entonces damos por finalizada este diálogo de saberes y esta conferencia hermosa que nos ha ofrendado el Mahatma Dvihasi. Tengan un buen día lunar y un buen despertar. Vamos a pausar la grabación.